La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente, en esta tarde damos gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de estar aquí, de escuchar su palabra y de poder compartirla y que pueda llegar a nuestras vidas, pueda cambiar nuestras vidas y podamos ser todos los días mejores para la gloria de Dios. Vamos a orar primeramente para que en esta tarde nos dirija el Señor y podamos ser ministrados con su palabra, guiados por su Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, por regalarnos nuevamente tu misericordia, tu amor, por estar presentes, Señor, donde quiera que nos encontremos, pero poder escuchar, Señor, escuchar tu palabra y estar atentos a ella y poder vivirla y poder aplicarla a nuestras vidas para ser cada día distintos, diferentes, más conformes a tu voluntad, Señor, más como tú quieres que nosotros seamos, más a la imagen de Cristo nuestro Señor. Dejamos todo en tus manos, que todo sea para la gloria y la honra de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a Mateo capítulo 18, versículos 32 y 33. Y dice la escritura: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y en esta tarde yo quiero hablarles, titulado el tema, compromiso de perdón, hermanos. Y quiero empezar con dos preguntas. La primera es: ¿qué tan importante es para nosotros los cristianos la misericordia de Dios? Y la segunda, ¿qué tanto valoramos el perdón de Dios en nuestras vidas? Claramente, si yo pudiera escuchar a cada una de las personas que llegan a ver este mensaje, llegan a escuchar donde quiera que estén este mensaje, casi todos de manera inmediata y de una manera, podría decir, hasta eufórica, podrían afirmar, tal vez hasta con lágrimas o con un como movidos con un sentimiento como de un corazón contrito, lo vital y representativo que es para ellos en sus vidas el perdón y la misericordia de Dios. Y si vamos a hablar en la iglesia en general, el perdón y la misericordia, podríamos decir, son parte de ese fundamento para que hoy nosotros tengamos comunión con Dios, esa comunión de la cual hoy nosotros podemos disfrutar. Son parte de esas bases que hoy nos acercan a Dios por medio de Jesús: perdón y misericordia. Cuando nosotros vemos la representación del reino y la salvación por medio de los dos deudores, nos damos cuenta que si meditamos un poco, podemos llegar a calcular o a poner como en una balanza la diferencia en deuda que tenía cada uno de estos hombres, ¿cierto? Porque básicamente estamos hablando de dos hombres. Esa imagen lo que nos está ilustrando, como bien conocemos, es que una deuda frente a la otra no representa absolutamente nada. Inclusive, si nosotros lo notamos en los versos anteriores, Jesús está hablando en la importancia de perdonar todo el tiempo, sin importar la cantidad. Lo que quiero decir es que si usted mira el contexto en el cual se desarrolla esa historia que Jesús cuenta de los dos deudores, usted se da cuenta que Él está hablando del perdón. O sea, dentro de ese contexto inmediato de ese capítulo está hablando del perdón. Y Él está hablando de la importancia
de que ese perdón se dé todo el tiempo, sin importar cantidad o sin importar lo grave que represente las diversas circunstancias que involucren ese perdón. El deudor del cual habla, al cual se le debían 100 denarios, eh, no alcanzaría nunca por más deudores que tuviera a la deuda a la cual él se estaba enfrentando a su mismo Señor, la cual él mismo le perdonó. Y de ahí radica la importancia del perdón como Jesús lo expresó. 70 veces 7. Anteriormente, como les decía. Mateo capítulo 18, versículo 26 y 27 dice: Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esta es una de las mejores ilustraciones de la actitud de cualquier cristiano cuando ha venido a Jesús. Las personas que han llegado a ser hijos de Dios se han dado cuenta de que no existe la capacidad o la posibilidad de que nosotros presentemos un pago que represente el valor de la salvación y que de esta manera nosotros lleguemos a ser salvos por méritos propios. Y yo quiero resaltar en esta historia y en estos dos pasajes la frase que dice movido a misericordia. Recuerde, tenga muy presente, hermanos, que Dios se mueve en misericordia. Y quiero encajar esto con algo bastante importante y que las escrituras todo el tiempo aún nos lo están recalcando a nosotros como cristianos. Y está en Lucas capítulo 6, versículo 36, que dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios es movido a misericordia. Entonces el cristiano debe ser movido a misericordia. La pregunta es, ¿será que eso se cumple en la iglesia de hoy? ¿Será que eso se cumple en los cristianos de nuestros tiempos? Las personas hoy piensan que ser misericordioso es presentarse con caras de lamento, es presentarse con caras de ternura frente a los demás. Y también es presentarse con una cara de compasión o ser una persona de compasión para que nos vean todo el tiempo de esa manera. Que eso es una persona llena de misericordia. Pero, ¿qué significa verdaderamente la palabra misericordia? Esa es la pregunta. Porque el ser humano le ha dado, y la iglesia, muchas personas dentro de la iglesia le han dado un significado propio. O sea, le han dado una identidad a la misericordia, pero ¿qué significa la misericordia según la palabra de Dios? Básicamente, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de que la misericordia procede de Dios. O sea, yo diría, la misericordia nace en Dios. Y significa que cuando nosotros merecemos un castigo, Dios no lo ejecuta, sino que en su lugar nos bendice. Eso es misericordia. Y de una forma más resumida y más concisa, yo diría que la misericordia es la retención de una condena que es justa. E indudablemente lo es. Por eso yo quiero volver a preguntar, después de entenderlo un poco mejor, ¿somos nosotros los cristianos misericordiosos? Dentro de la misma iglesia de Cristo estamos viendo personas que tienen exactamente el mismo comportamiento de ese deudor al cual se le perdonó lo impagable. Hay muchas personas que hoy han sido perdonadas por Dios. ¿Cuántas personas hoy son salvas, han sido perdonadas por Dios? E increíblemente lo digo, no perdonan. Nos dicen que no pueden perdonar. ¿Cómo puede ser que una pequeña diferencia con un hermano nos llene de orgullo y soberbia? ¿Cuál es el cristianismo que hoy se está profesando, que los creyentes están profesando? Cuando ni siquiera podemos hablar con un hermano con el cual tuvimos algún problema, cuando nuestro orgullo ni siquiera permite que podamos solucionar
un problema, una dificultad, una diferencia, lo que sea con otra persona. No nos permite a veces ni siquiera poder saludar a otro hermano, ni siquiera lo podemos ver. Es que a eso ha llegado la iglesia de hoy. Y luego nos presentamos y decimos que somos misericordiosos y decimos que estamos llenos de amor y que estamos llenos de perdón y que estamos llenos del mismo amor de Dios. Y lo peor de todo es que luego cometemos este tipo de pecados y actuamos de esta manera y excusamos nuestro comportamiento para seguir andando de esta manera. Y con esto, cuando yo hablo de problemas y de dificultades, no solo estoy hablando de pequeñas diferencias, hermano. Los problemas grandes, las dificultades, las diferencias que pueden llegar a ser un poquito más graves, podríamos decirlo, o más representativas que podamos tener con un hermano o con otra persona, deben de ser perdonadas. Nosotros tenemos un compromiso de perdón como Dios nos perdonó a nosotros. Y con esto quiero volver a los dos deudores, hermano. Dios y el Señor perdonó una deuda que era impagable por lo que representaba. O sea, la deuda era demasiado grande y el problema era demasiado grande, eh, como lo teníamos nosotros con Dios. Y eso es lo que representa. Dios nos perdonó algo supremamente grande que nosotros ni siquiera teníamos la capacidad de saldarlo de alguna manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros no somos capaces de perdonar problemas que no llegan ni a lo mínimo, no llegan ni a la mínima magnitud de lo que representó esta deuda de este deudor con su Señor? Nosotros salimos de recibir el perdón de Dios para literalmente acribillar a otros hermanos por situaciones literalmente que voy a decir, comparándolos con la deuda que teníamos con Dios, son insignificantes. ¿Cuántos cristianos hoy se están jactando de su espiritualidad, lo llaman así, y de su forma de vivir delante de Dios? Pero al mirar su testimonio, su forma de vivir, su relación con otras personas, no podría decir que es terrible y lamentable lo que se ve. Sin decir una sola palabra se pueden notar corazones duros, corazones faltos de perdón, corazones faltos de comunión. Hoy nosotros echamos la culpa a los demás de todo lo que nos sucede. Andamos buscando culpables todo el tiempo y no nos estamos dando cuenta que es que somos faltos de amor, faltos de perdón y faltos de misericordia, hermanos. Yo cuestiono en esta tarde, digo, ¿será, hermano, que nos puede estar escuchando en esta tarde, que si has sido perdonado por Dios? Porque la conducta está demostrando completamente lo contrario. No estamos mostrando el amor de Dios y el perdón de ninguna manera. Esos mismos hermanos que se paran en las congregaciones con caras de melancolía los días domingos para adorar a Dios y para demostrar, podríamos decir de alguna manera, su consagración y su relación íntima con Dios. Ese deudor, que podemos ver que trató mal a su hermano cuando ya había sido perdonado, por su Señor, con la deuda que tenía, yo lo relaciono con esos hipócritas a los cuales Jesús señaló porque sus vidas aparentemente eran muy puras y muy santas en su conducta y en sus rituales, pero por dentro eran personas orgullosas, soberbias y prepotentes. Un cristiano sin perdón, un cristiano con ese tipo de conducta, y perdóneme que lo diga de esta manera, se convierte en una deshonra para Dios, una burla para la perfección de lo que Dios es, porque la identidad del reino de los cielos está sobre nuestros hombros, porque nosotros estamos en esta tierra, entonces nosotros somos la representación literal del reino de los cielos y nuestro testimonio va a hablar del reino de los cielos. Yo me pregunto en esta tarde, ¿cómo verá Dios a este tipo de perdón, a este tipo de personas? Yo no quisiera encontrarme en ese lugar, porque estamos demostrando con palabras que somos unas personas súper misericordiosas, llenas del amor de Dios y de tantas cosas. Y vuelvo y repito, no somos capaces
de solucionar un problema con un hermano. Y vuelvo y lo reitero, no importa la magnitud del problema. Y muchas veces decimos haber solucionado el problema con un hermano y ni siquiera lo podemos saludar, ni siquiera lo podemos ver, ni siquiera lo queremos ver, hermano. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el perdón? ¿Cuál es la misericordia que nosotros estamos teniendo? Mateo capítulo 28, versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjese usted que el Señor, como dice acá, no utilizó violencia, ni utilizó métodos agresivos para obtener el pago de la deuda o instigar a que se le saldara el precio de lo que se le debía. Y luego dice Mateo capítulo 18, versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ese hombre tuvo una actitud completamente contraria. Fue un hombre violento y un hombre agresivo. El pago de la deuda llegó, como podríamos decirlo, a exacerbar tanto su corazón para maltratar a su hermano que tenía la misma necesidad de misericordia y perdón. Ese hermano tenía la misma necesidad, el mismo amor con el que él fue tratado debía de tratar. Esa es la norma que Jesús estableció. Esa es la misma norma que Dios estableció y que nos estaba tratando de decir a través de esta historia. Mateo capítulo 22, versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero decir algo, hermanos, que poco se parecen muchas personas hoy al Dios que profesan amar. Las iglesias hoy son como habitaciones de deudores que hostigan a sus hermanos para obtener lo que desean, porque obtienen el perdón, pero luego van y atacan a sus demás hermanos. Y esas mismas personas, cuántas lágrimas derraman en las mismas congregaciones, cada servicio para mostrar su gran amor. Vuelvo y repito, esto es muy triste, hermano, esto es muy lamentable. Y esto es para preguntarnos cada uno de nosotros, ¿soy yo una persona movida a misericordia? ¿Soy yo una persona que demuestro el amor de Dios? Y es que el amor de Dios no se muestra con caras, el amor de Dios no se muestra eh, con una cara de compasión, con una cara de lamento, como si no, como dice coloquialmente, como si nosotros no matáramos una mosca. No, la misericordia y el amor se demuestra con hechos, con evidencias, y el testimonio deja mucho que entrever en la vida de cualquier cristiano. Esos hermanos que están dentro de las iglesias, pero que no son capaces de perdonar, que no pueden ver a otra persona, a otro hermano, porque no han podido perdonar, aunque digan que sí, hermanos. Su corazón se ha convertido en un instrumento de destrucción, no solo para esos hermanos, sino para los que están alrededor, hermanos, porque hay muchas personas que nos están viendo todo el tiempo. Pareciera que muchos no hemos entendido cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo el capítulo 28, versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón es fundamental para que cualquier relación humana, y aún la relación humana y la divina, pueda fluir y darse con naturalidad. Con esto lo que quiero decir, si usted se fija, Dios todos los días nos perdona cosas. Todos los días sin falta Dios nos perdona cosas porque todos los días nos estamos equivocando. Y por eso es que se puede dar nuestra relación con Dios, porque Dios es movido a misericordia y nos perdona y sigue teniendo paciencia con nosotros. Y es exactamente igual como deben funcionar las relaciones humanas. Nosotros debemos de ser movidos a misericordia con nuestros hermanos,
sea esposos, relación entre esposos, relación entre hermanos, relación entre familias, entre padres, entre hijos, entre tíos, abuelos, qué sé yo. Debe de existir el perdón, porque es que en el perdón está la sanidad de las ofensas, hermano, de que todos nos ofendemos, de que todos nos herimos, de que todos cometemos errores. Y si Dios, siendo perfecto y que no tenía la necesidad de perdonarnos, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Esa es mi pregunta para cada uno de nosotros. Nuestra relación con Dios, la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas desde que aceptamos a Jesús y la mediación de Jesús al Padre por nuestras vidas no se podría dar a menos de que existiera el perdón, hermanos. El Espíritu Santo habita en nosotros, como dice la palabra, y también Jesús media por nuestras vidas, como dice la palabra, porque existe el perdón, porque Dios nos ha perdonado y constantemente perdona porque nos estamos equivocando. Y de ese perdón es que nacen todas las bendiciones espirituales para cada uno de nosotros los cristianos. Pero es que no es un perdón de yo decir sí lo perdoné, pero no lo olvido. No, hay que perdonar y hay que dejar a un lado lo que sucedió. Que lo que haya sucedido, no literalmente yo lo voy a olvidar, pero ya lo recuerdo y ya no me duele, hermanos. Eso es perdón. Y que pueda ver a la otra persona con amor, que pueda ver a la otra persona con misericordia y que pueda hablar con esa otra persona con naturalidad y que la pueda ver con naturalidad y pueda seguir nuestra relación exactamente igual como lo era antes. Por eso digo, el perdón es un fundamento importantísimo en el cristianismo y yo diría que no solo en el cristianismo, sino en el mundo en el que nos movemos también. Por lo tanto, el perdón permite que la comunión en la humanidad pueda darse en un ambiente de reconciliación y de paz. Ese es el perdón. Y quiero ir concluyendo, hermanos, que poco hoy se parecen las personas que hoy profesan ser hijos de Dios a su Salvador. Y no son todos, hermanos, pero lastimosamente son muchos. Dios perdonando la deuda impagable, como lo dice en los dos deudores, y los cristianos con un corazón duro para perdonar la ofensa de un hermano. Eso no cabe en la mente de ninguna persona. Es tanto que hoy existe una supuesta comunión entre cristianos y Dios, pero a la misma vez no existe una comunión entre cristiano y cristiano. Y mi pregunta es, ¿cómo puede ser esto posible? Si Primera de Juan capítulo 4 versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y luego dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Las escrituras son suficientemente claras para que algunos creyentes hagan como caso omiso a este tipo de pasajes, queriendo vivir como ellos creen que deben de vivir. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Las iglesias contienen personas que creen que vivir la vida cristiana, que viven la vida cristiana de una manera muy espiritual y consagrada, cuando en realidad están muy lejos de Dios. Porque la misma palabra dice que si nosotros no perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, Dios tampoco perdonará nuestras ofensas. ¿Y por qué lo dijo? Vuelvo y repito, porque constantemente nosotros nos estamos equivocando y le estamos fallando al mismo Dios. Hay personas que se pasan toda su vida odiando, toda su vida rechazando e inclusive toda su vida deseando no volver a ver jamás a ciertas personas, hermano. Cristianos, personas que se hacen llamar cristianos. De la misma manera, se la pasan toda su vida engañándose, profesando un cristianismo completamente falso. Recuerde,
Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En nuestra vida, como en la naturaleza de nuestro Dios, debe existir el perdón como parte fundamental. Y el perdón como Dios lo da. Dios nos perdona y Dios no trae a colación ni recuerda esas cosas que nosotros hicimos en el pasado. No se deje engañar, hermano. No toda persona que se encuentra dentro de una congregación o que levante manos o que aún demuestre ser muy sumiso, muy consagrado, es una persona que verdaderamente puede llegar a ser un hijo de Dios, que es un hijo de Dios, que puede llegar a serlo. Todos podemos llegar a serlo, pero no todas las personas que están dentro de las iglesias lo son. Y tenga mucho cuidado aún, que nosotros no lleguemos a ser parte de estas personas. Examinemos todo, evaluemos nuestra vida espiritual, perdonemos de corazón sincero y con amor. El perdón debe estar ligado al amor. Perdonemos finalmente, y con esto quiero terminar, perdonemos para que podamos ser perdonados por nuestro Dios. Yo espero que este mensaje nos lleve un poquito a meditar porque yo no sé cómo estamos viendo hoy el perdón, principalmente la iglesia, pero también el mundo. Nosotros somos, como dice la frase, perdonamos pero no olvidamos. Y el perdón así no sirve para nada. Y si no perdonamos, no vamos a ser perdonados por Dios. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por tus bendiciones, por permitirnos escuchar tu palabra. Te pedimos perdón porque nos hemos equivocado, Señor, porque muchos tenemos un corazón duro, corazón falto de misericordia, Señor. No somos movidos a misericordia como tú lo eres, Padre, y no amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Dios. Ayúdanos porque necesitamos tener ese corazón, que verdaderamente haya un arrepentimiento para tener un corazón sensible, un corazón humilde, Señor. No de cara, Señor, no de demostraciones delante de las personas, sino desde adentro, Señor, desde nuestro interior, con acciones y con frutos que demuestren que así es, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.